Amados hermanos, en la prédica pasada examinamos por qué a menudo no logramos que la gracia, la inspiración, el entendimiento y la determinación que recibimos se conviertan en vida. Usando la analogía de la siembra del arroz, les expliqué que así como las plántulas sembradas superficialmente son arrastradas por el agua o se queman al sol por no echar raíces, lo mismo ocurre cuando no sembramos profundamente la gracia y el entendimiento en nuestro corazón y no los cuidamos bien. Reflexionamos sobre cómo, aunque en el momento de recibir la gracia nos sentimos gozosos y confesamos, ahora puedo cambiar, he cambiado, en realidad el fruto ha sido escaso. Mencionamos diferentes formas de sembrar la gracia recibida. Algunos la experimentan como una gracia de un solo uso, que termina en el mismo lugar donde la recibieron, mientras que otros la almacenan únicamente en su mente o en el alma. Ya recuerdan el mensaje, ¿verdad? En ese momento que compartí el primer mensaje también recibieron la gracia. Luego de compartir esta prédica, muchos hermanos me han dicho que han recibido la gracia. Han recibido la gracia. Entonces, ya han pasado 2 semanas. ¿Cuánto han repasado y recordado este mensaje? Y antes de este mensaje, ¿qué debo hacer para no perder esta gracia, para no dejar pasar esta gracia? Claro, hoy explicaré de la manera específica. Si ustedes se han preguntado así antes del culto de la tarde, por ejemplo, ya han pasado unas horas desde que ofrecimos el culto en la mañana. ¿Recuerdan ustedes el mensaje de la mañana? ¿Qué palabra ha compartido? Sí, era la primera predicada de la serie de 10 plagas. Era la introducción. Pero si no se acuerda del mensaje, el problema es bastante serio. Será solo la gracia de un solo uso que termina de manera instantánea y no será de vida ni de gracia. Y las personas que solo guardan en su alma, es decir, en su cabeza o mente, pueden enseñar a otros, pero no puede aplicar la palabra a sus propias vidas. Por ende, no hay fruto de transformación. Por ejemplo, no recibe la solución de problemas, pero, por ejemplo, dice los demás, yo sabía que esto le iba a pasar. Entonces no sirve de nada. El método para que la gracia y el entendimiento recibidos se conviertan en vida es grabarlos en el corazón. Y este es el camino para una transformación rápida. ¿A qué tipo de persona pertenece usted? Oro para que de ahora en adelante no se queden solo en recibir la gracia, sino que se conviertan en hermanos que la transforman plenamente en vida y fruto. En este mensaje examinaremos el método para grabar en el corazón la gracia y el entendimiento recibidos. En primer lugar, debemos escuchar correctamente y grabarlo en el corazón. A esto se le llama tener una mente correcta. Por ejemplo, al conversar, supongamos que están mirando cara a cara, pero parece que otra persona está pensando en otro lado. Y es que uno sabe al ver la cara y uno le dice, préstame atención. O cuando los niños están distraídos, los papás le dicen, ponte pilas. Y en la verdad también, en la palabra, debemos también llevar una vida de fe con una mente correcta o mente despierta. Para ello es evidente que no debemos dormitar ni caer en pensamientos de distracción. Escuchar correctamente significa que al oír la palabra o recibir una exhortación no debe haber juicios ni pensamientos de la carne. No debemos pensar, esa palabra es correcta o incorrecta. Esa palabra es para mí o es para fulano. Ni tampoco ser selectivos pensando, esta es una palabra fácil y esta es difícil. O, esta ya la escuché antes. Cuando abrimos las puertas de nuestro pensamiento y consideramos toda palabra como necesaria para nosotros, recibimos gran gracia y entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Una vez que hemos recibido esta gracia, no debemos dejarla ahí, sino guardarla bien. Debemos guardar y proteger esta gracia y entendimiento. Guardarla bien es grabarla en el corazón. Cuando vemos una película entretenida, no la olvidamos, sino que la recordamos bien y queremos contársela a los demás. Podrá recordar las escenas que le han parecido divertidas y así quiere contar a los demás. De la misma manera, no debemos recordar la gracia recibida solo en ese momento, sino conservarla como una gracia inmutable. Por ejemplo,
escucharla bien y grabarla en su corazón. Debe grabarla en su corazón. Esa es la mente, una mente correcta y despierta. Por ejemplo, supongamos que usted recibió gracia con la serie de amor espiritual que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Y han escuchado sobre qué es ser sufrido o paciente, lo cual significa, aunque veamos los defectos, errores o carencias de la otra persona, no nos irritamos, criticamos ni rechazamos al instante, sino que contenemos esas malas emociones. Al principio lo contenemos a la fuerza, pero a medida que controlamos nuestras malas emociones, oramos y desechamos la maldad, llegamos a una etapa en la que ya no es necesario sufrir o ser paciente. Y así podemos transformar a la otra persona con amor verdadero. Supongamos que ha recibido este mensaje y que ha recibido gran gracia. Este ha sido como el resumen de este mensaje, del mensaje de amor espiritual. Y supongamos que Dios se da cuenta: yo decía que amaba, pero no he sido paciente. Eso es haber recibido la gracia. Sin embargo, una semana después del sermón, recuerda haber recibido gracia con el mensaje del amor espiritual. Tiene ese recuerdo, pero ya no recuerda el significado espiritual de qué es ser sufrido o paciente. Estas cosas pasan. Por ejemplo, hace 2 semanas les compartí sobre el primer mensaje de esta serie, Gracia y Vida. Parece que han recibido gracia, pero no se acuerdan del contenido del mensaje. Eso no es la culpa de la predicadora, sino que ustedes no tuvieron la palabra de Dios cerca de ustedes. Han recibido la gracia. Entonces parece que sí han recibido la gracia, pero si no se acuerdan del contenido del mensaje, y deben ustedes reflejar su corazón de acuerdo a esa palabra, desechar lo que deben desechar, aplicar lo que deben aplicar, y para que eso sea suyo, y para ello debería recordar el contenido del mensaje. Pero si no se acuerda del contenido, ¿cómo podría desechar la maldad y llenarse de bondad y amor? Como por ejemplo, ser sufridos, sin ser pacientes, sin soportar esas malas emociones. Sí, esto es no ser paciente. Esto debería acordarse de ello en su vida. Pero al no estar recordando la palabra en su vida, al no grabarla en su corazón, a pesar de que ha recibido la gracia, a veces ni siquiera se acuerda del título de la prédica y el contenido de la prédica desaparece. Así no llega a ser gracia, ni vida, ni transformación. Cada domingo reciben la gracia. De recibir la gracia sí reciben, pero sigue en el mismo punto. No llega a acercarse más a Dios, por lo que no logra recibir respuesta ni bendición. Y es porque no recuerda la palabra. El no recordar la palabra es no valorar ni apreciar la palabra. Debemos darnos cuenta de ello y corregir. La Biblia describe muy bien esta situación. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ha escuchado la palabra? Ha escuchado y ha recibido la gracia. Al escucharla recibe la gracia, pero no la pone en práctica. La palabra nos dice que no seamos personas así. Pero el problema es que en estos casos muchos se engañan a sí mismos pensando que como oyeron, entendieron y recibieron gracia, ya es suyo. El haber recibido la gracia no... ¿Será que se puede decir que con haber recibido la gracia ha sido transformado y que ha dado frutos? No, la gracia es la gracia. Para que esa gracia sea suya y sea transformación y vida, depende de cada uno. Por eso nos dice la palabra que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Al escucharla, hemos tenido ese entendimiento, hemos derramado lágrimas en el momento, y hay algunos que creen que ya la han logrado.
Santiago 1, del 23 al 24 cita, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Por ejemplo, se está mirando al espejo. Mis cejas quedaron chuecas, por ejemplo. Tengo algo manchado en el pelo, estoy despeinado. Por ejemplo, si se da cuenta de ello, debería uno arreglarse. Pero aún viéndose en el espejo, supongamos que no se ha arreglado y ha salido con la ceja chueca. Pero el pecado y la maldad lleva a la perdición. Por ejemplo, si se ha dado cuenta a través de la palabra de esa maldad que hay en su corazón, dice, toma la determinación, sí, voy a desecharla, pero regresa a la casa. Por ejemplo, ¿acaso es como si comieran algo rico y no la tomaran como un nutriente, sino que solamente es como si se expulsara? ¿Estaría bien hacer esto? Deben ustedes corregir esto. Así nuestro un mes después, un año después sea diferente. Un mes después, un año después, nuestro aspecto debe ser diferente. Nuestra servidora, nuestro presidente es diferente. En el mundo se dirá, ¿te hiciste algo en la cara? Pero entre nosotros decimos, su rostro está más brillante, tiene más salud. Y así también la gracia que da a través de sus palabras también es diferente. Uno mismo también debe cambiar. La respuesta que uno recibe debe ser rápida. Su vida debe rebosar de gozo y alegría. Cuando ustedes tomen esta palabra como vida y la toman como práctica, y la ponen en práctica para tomarla como suya, su vida se transformará. Es que mis circunstancias son muy difíciles, no he tenido aprendizaje y es por eso que no tengo un buen trabajo, por eso estoy en pobreza, mi vida no parece mejorar para nada. No hay ni una grita para que entre un rayito de sol. Dicen así ustedes. Si uno lleva una vida de luz, Dios puede transformar nuestra vida oscura en nuestra vida de luz. Y por eso estará gozoso, por esa esperanza, el reino de los cielos, tendrá salud. Y así su forma de vida cambiará, podrá recibir esa bendición material también. Y al esforzarse un poquito, Dios también podrá hacer que dé más frutos. ¿Por qué está perdiendo esto tan valioso? Por ejemplo, pasan mucho tiempo viendo videos del mundo, pero ¿por qué después de escuchar la prédica el domingo se olvidan y no están apreciando esa palabra de Dios? Solo con escucharla una vez no llega a ser suya. Deben conocer esto. Recibió la gracia, pero no aplica a sí mismo la palabra que entendió y pronto la olvida. Por ello, para no olvidar la gracia y el entendimiento recibidos a través de la palabra, ¿cómo pueden recordarla? Deben escuchar la palabra una y otra vez, no solo durante el culto, sino también en su vida diaria y volver a recordar y grabar esa gracia recibida. Ya les diré más adelante, pero el método para recordar bien, hay un método espiritual para usted recordar bien y grabar en su corazón. Al examinar mi proceso de crecimiento, yo diría que no tengo muy buena facultad de memorizar cosas. Por ejemplo, si colocaba fórmulas matemáticas, por ejemplo, los profesores solían decir, les daré 5 minutos.
apréndanse la fórmula. O cuando teníamos que aprender poesías, yo no era tan buena memorizando. Pero en cuanto a memorizar o recordar la palabra de Dios, lo hago muy bien. Y recuerdo muy bien la gracia y la palabra de Dios. Ya les explicaré cómo hacerlo. Les compartiré cómo pueden tener una mejor memoria y sobre todo de recordar la palabra de Dios. Eso también será de ayuda para ustedes en el mundo. Ay, no puedo grabar la palabra en mi corazón. He recibido la gracia, pero después no puedo recordar la palabra, no puedo resumir la palabra. Porque al recordarla podría aplicarla en sus vidas. No coloquen el pretexto de que por eso yo no puedo estudiar bien en el colegio. Y en realidad el entendimiento y gracia de un solo sermón no se reciben por completo con escuchar una sola vez. Al escuchar una y otra vez nos damos cuenta de que habíamos dejado pasar por alto muchas cosas y entendemos más profundamente lo que antes no comprendíamos. Por ejemplo, se sube en el canal las prédicas. Si uno ha escuchado nuevamente la prédica, uno incluso llega a decir, la pastora dijo incluso esto. Solo con escucharla una vez en el culto no puede ser entendimiento completo. Así que es de gran ayuda volver a escuchar la prédica. Además, nuestra capacidad cerebral, las neuronas y la capacidad del corazón para recordar la gracia y el entendimiento recibidos son también limitados. Es por eso que es muy importante escucharla una y otra vez. Por eso en varias partes de la Biblia se nos exhorta a mantener la palabra de Dios cerca de nuestra vida para no olvidarla. Deuteronomio 11, el 18 al 20 menciona: Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano. Y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No quiere decir que deban ustedes escribir en su frente, tal como dice este pasaje. Por ejemplo, al memorizar la palabra, también piensen en el significado espiritual de ese pasaje, y cuando les explico sobre la voluntad de Dios en las prédicas, escuchen una y otra vez, y al recordarla una y otra vez, eso llega a ser esas acciones básicas de su vida. Y Deuteronomio 4:9 señala: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así como existe el dicho que el ser humano es un ser de olvido, olvidamos con demasiada facilidad. El pueblo de Israel pasaba por dificultades por la desobediencia y debería haber recordado eso para no volver a cometer, y así enseñar a los hijos que no deben hacer así, y por sí mismos, aún pasando por alguna dificultad o prueba, esa lección que ha tenido en esa prueba, y siempre nos insta a no olvidar, aunque ya no tengamos esa dificultad y estemos en tranquilidad. Si sabemos, por ejemplo, ha llegado alguna prueba, supongamos que ha enfrentado una dificultad por un error, por su error o falla. Ya se ha arrepentido delante de Dios y el problema se ha resuelto. En ese momento, con arrepentimiento y al recuperarse, decía: yo no volveré a hacer más, por favor, perdona, por favor, soluciona esto, por favor. Y no solamente estaba pedir la solución, se habrá dado cuenta de qué es lo que ha fallado para recibir la solución, y ahora ha orado: Padre, ya no haré así, por favor, ayúdame. O supongamos que la dificultad o prueba ha venido porque ha dejado de orar. Padre, ya no dejaré de orar, por favor, ayúdame. Entonces, al orar, supongamos que la dificultad se ha ido. Pero cuando ya todo se tranquiliza, se olvida fácilmente.
Y es por eso que en tiempos de paz debe recordar nuevamente, yo en aquel entonces me vino una dificultad porque dejé de orar. Así como si tuvieran en la mano algo muy delicado y valioso. Hoy en día existe el celular, por ejemplo, en la noche pueden alumbrar con la linterna del celular. Pero antes, por ejemplo, cuando salían de noche, por ejemplo, llevaban una vela para salir y tenían mucho cuidado con esa vela porque fácilmente se apagaba. Ustedes deben, si ustedes apreciaran así la palabra de Dios, lógicamente recibirían esa gracia y bendición en sus vidas, pero no aprecian estos mensajes, esta palabra, porque al escucharla una y otra vez y al recordarla podrían orar. Por ejemplo, al ni siquiera resumir al momento de escuchar la prédica, por ende no logran orar bien y solo permanecen allí. Si sabemos que es la palabra de vida y esta es la vida eterna que nos salva, debemos valorarla aún más, leerla y escucharla con esmero y alimentarnos de ella. Es entonces cuando podemos grabar en nuestro corazón la gracia y el entendimiento recibidos. El segundo método para grabar en el corazón la gracia y el entendimiento recibidos es hacerlo a través de la inspiración. En primer lugar, era escucharla bien y grabarla en el corazón. Y para grabarla en el corazón y escucharla bien, deben ofrecer culto en espíritu en verdad sin adormilar ni distracción. El segundo es grabar en el corazón la gracia y el entendimiento a través de la inspiración. En otras palabras, es grabarlo junto con la sensación o percepción. En la serie de prédicas claves de cómo estudiar mejor, se explicó que podemos recordar mejor si estudiamos junto con la percepción o sensación. En nuestro proceso de crecimiento y en nuestra vida, los recuerdos inolvidables, por muy antiguos que sean, se recuerdan no solo como eventos, sino junto con la percepción. Y al hablar de ellos, las emociones reviven. Aunque el rostro de una madre que falleció hace mucho tiempo pueda ser borroso, la emoción que evoca la palabra madre puede resurgir como un amor cálido y tierno, llenando los ojos de lágrimas. ¿Por qué pasa eso? No solo por un acontecimiento, sino que al tener ese sentimiento, esa percepción junto con ese acontecimiento, llega a resurgir en su corazón. Del mismo modo, cuando grabamos la gracia y el entendimiento que recibimos junto con esa sensación, puede convertirse en una gracia grabada profundamente y por ende inolvidable. Saber intelectualmente que el Señor abrió el camino de la salvación, muriendo en la cruz por mí, es una cosa. Pero cuando sentimos en el corazón que Él sufrió esa agonía y tormento para perdonar mis pecados, se convierte en un amor inolvidable. Por ejemplo, el Señor estuvo manchado de sangre. Eso era por mí, por los pecados que cometo. Con la mente llevó esa corona de espinas y fue clavado en sus manos y pies por las obras que yo hago. Cuando uno sienta esto, el amor del Señor no será olvidado. Por eso en esta iglesia, para que ustedes puedan grabar y sentir en su corazón el sufrimiento del Señor, por eso en la semana de Pascua presentamos la función especial que también representa el sufrimiento del Señor, para que ustedes puedan sentir bien. Y con respecto al cielo, también a través de la función especial vemos la belleza del cielo. Escuchan en detalle sobre la vida en el cielo, ven también videos y así su esperanza llega a ser más grande. Y para llevarlos, espero que puedan recordar esa gracia y amor con el que ha querido guiar a cada uno de ustedes hacia una vida de fe
más bella. Por ejemplo, con tan solo sufrir solo con rozarnos con algo y cortarnos un poco la piel duele. Entonces, ¿cuánto más habrá sido el dolor y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? Y es por eso que al momento de alabar podrán también ser conmovidos y al pensar en el Señor podrán recordar su amor. Hermanos, las palabras y los pensamientos sin sensación o percepción en especial también se olvidan fácilmente. Por ejemplo, alguien le enseña un error o una falta, le señala. Usted dice, hice mal, no lo volveré a hacer, pero luego comete el mismo error. En parte es porque no lo grabó en su corazón, pero hay una razón por la que no la grabó. Qué bueno sería grabar en su corazón sobre ese error para no volver a cometer. Pero porque pasa lo contrario, fue porque sus palabras de disculpa no tenían sentido alguno. Se disculpó porque recibía la exhortación y porque lo corrigieron, pero no recordó profundamente su error. No lo admitió y solo habló sin la determinación de mejorar. Porque la otra persona le señalará le está explicando para que no lo vuelva a hacer. Pero aún escuchando dice, por ejemplo, la persona que le exhorta tiene esa lamentación hacia uno. Por ejemplo, si lo escucha como en broma, hay algunos que son secos en emociones o tienen una poca facultad de interacción con los demás. Por lo que hay algunos que no son tan conscientes ni perciben la falla que cometen. Y deben corregir esto. ¿Cuánto daño ha hecho, por ejemplo, el error de uno a la otra persona? ¿Quién acaso amará señalar o exhortar a otros? Al esforzarse por mejorar, ese corazón y carácter también seco e indiferente también cambiará. Es importante también cuando uno lleva la vida de fe y también la vida de la sociedad. Es importante también el momento de arrepentirnos. Peor aún, hay casos en los que incluso después de causar un gran daño a alguien o a la empresa, se disculpan solo de palabras sin sentir remordimiento en el corazón. Mas, si se disculpa sintiendo vergüenza y pesar en su corazón, se grabará en él. ¿Qué es lo más importante? Más que una palabra que dice perdón, debe ser la sensación que dice, ay, yo hice mal, hice este daño, causé este daño a esta persona, hice sufrir a esta persona, no debo hacer así. Si tiene esa sensación más que la palabra, claro, también cuando se debe decirlo hay que decirlo, pero lo importante más que la palabra es también sentir en su corazón. Debe sentir en su corazón, confesar con la palabra para que sea perfecto. Y así será grabado en su corazón. Supongamos que ha tenido esa vergüenza en su corazón. Y al decir, por ejemplo, perdón, llega a derramar por lágrimas. Cuando pasa esto, ya no lo volverá a hacer, ¿no es así? Entonces grabará en su corazón sobre su error y mostrará con hechos que está tratando de corregirlo. Lo mismo aplica al momento de arrepentirse ante Dios. Uno dice, Padre, yo lo hice mal, pero si solo dice así, solo porque alguien le ha dicho que es una falla, hay una diferencia entre el hacer esto a realmente tener pena de haber cometido esa falla delante de Dios. Por ejemplo, aunque sea salvo, recibe una salvación vergonzosa, irá al primer reino de los cielos. Si dijera así, es que así no podría ver al Padre. No, yo no puedo hacer eso. Yo quiero aborrecer el mal. ¿Pueden sentir esto? Ya con esta sensación, cuando uno se arrepiente y ora con respecto
a los pecados, podrá también recibir mayor gracia para no volver a cometerlo. Pero solo porque alguien le dice que es pecado que conduce a la muerte, por ejemplo, corazón adúltero, celos, envidia, son pecados evidentes. Y a ese pecados evidentes dicen arrepentirse. Padre, hoy también me irrité, por favor, perdóname. También suena en mi voz también diferente, ¿no es así? Una oración así Dios no responderá. Dios Padre, estoy muy lejos del amor espiritual con esta irritación. No solamente con mi familia, con mis colegas de trabajo también he manifestado ira y enojo y así he hecho sufrir a los demás. Tengo un corazón muy pequeño, un corazón que busca el propio beneficio. Más que nada, Dios nos ha dicho que estemos gozosos y seamos agradecidos. Padre, he hecho sufrir a los demás. Por favor, perdóname. Si orara así, ahora puede tener esa sensación en su corazón. Dios Padre le perdonará, pero solo el arrepentirnos de boca, por ejemplo, solo mencionar los pecados y decir no volveré a hacer, Dios no lo recibirá. Debe ser un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento en el que rasga su corazón, que siente la culpa. Más que nada, si es un pecado de muerte, Padre, he cometido este pecado de muerte que no puede ser perdonado, Padre. Y así debe reaferrarse con lágrimas y mocos. Así naturalmente saldrá de ese arrepentimiento, porque bueno, no porque alguien le diga que lo haga, porque en su corazón siente esa culpa debe ser un arrepentimiento que sale desde lo profundo de su corazón. Y si es así de todo corazón, Dios lo perdonará. Lo mismo se aplica al momento de arrepentirse ante Dios. Además, para descubrir y desechar una forma de maldad, debemos grabarla en el corazón y junto con la percepción para poder cambiar rápidamente. Supongamos que usted escuchó la palabra y entendió sobre la falsedad y el pecado. Al ofrecer culto en espíritu, en verdad, sin distracciones, recibió gracia y descubrió que había maldad en usted. Sin embargo, si se queda solo en haber recibido gracia y entendimiento, esto no pasa de ser un simple, tengo esta forma de maldad en mí. Pero si recuerda la gracia recibida, vuelve a escuchar la palabra y se aferra a ese entendimiento en oración, sentirá cada vez más profundamente cuán sucio es ese mal. Por ejemplo, después de esta prédica, les compartiré la próxima semana sobre la vida que indaga. Al escuchar continuamente la palabra, esa maldad que en su corazón llegará a aborrecer esa maldad en su corazón y la percibirá de manera desagradable y sucia. Porque uno sabe que tiene maldad en su corazón, pero no le es de gran problema. Es que eso no es muerte. Supongamos que usted tiene resentimiento en su corazón. Se resiente cuando no es elogiado y no tiene ni diversión al momento de trabajar y ha perdido el gozo. Tendrá resentimiento en su corazón. Entonces, cuando se revela el resentimiento, se arrepiente delante de Dios, pero cuando se recupera, se olvida y con el transcurso del tiempo vuelve a tener resentimiento. ¿Por qué? Porque el resentimiento está en su corazón. No deben simplemente dejarlo así. Qué infantil es tener este resentimiento. Qué pequeño es este corazón. ¿Cómo podré ir al hermoso reino de los cielos con un corazón así de pequeño? Este corazón es contrario al corazón de un siervo inútil. Tengo un corazón que quiere ser reconocido. Finalmente, un corazón arrogante. Ese corazón arrogante puede ser como el corazón de Saúl. Y así, con esa pequeña maldad que uno ha percibido, se va profundizando más. Porque eso llega a ser como la punta del iceberg. Pero al orar y indagar,
llega a ver más las formas de maldad que están arraigadas profundamente. Por ejemplo, en ese resentimiento, había tanta maldad en ese resentimiento y así puede ir desechándola. No puede desecharla solo por haber tenido entendimiento. Debe indagar, aferrarse en oración y así luchar contra ese pecado y maldad. Y también es necesario conocer sobre la identidad de esa maldad. Para ello debe haber ese esfuerzo. Ese proceso es también de sembrar profundamente la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando se revela el resentimiento, uno dice, sí, tengo resentimiento, pero después se olvida. Este corazón es muy pequeño, este resentimiento también es como arrogancia, no poder ir a un buen lugar en el reino de los cielos. Entonces se ha profundizado en ese aspecto. Y eso es haber sembrado, estar sembrando en lo profundo de su corazón la palabra que dice que deseche el resentimiento. Lo importante para recibir la gracia y sembrarla en su corazón es orar indagando. Sobre la indagación de su corazón lo explicaré la próxima semana. Supongamos que ha recibido la gracia. Entonces debe aferrarse a esa gracia en oración, debe orar aferrándose a esa gracia. Entonces al orar, esa profundidad será más grande y Dios le dará esa inspiración, esa gracia para que pueda ser conmovido y tomarla como suya. Supongamos que ha hecho la obra de Dios y que hizo algo que le agotó. Por ejemplo, supongamos que está cansado y no está tan lleno del Espíritu Santo. No estoy lleno del Espíritu Santo, no tengo gozo. Entonces cuando se da cuenta de ello, si solo termina ello, se tendrá allí. Pero al aferrarse a ello, si ora, Padre, yo he hecho con fuerza tu obra, pero no tengo gozo ni gratitud. Físicamente y mentalmente me siento cansado. ¿Por qué habrá pasado esto? Es orar con teniendo en cuenta su problema. Entonces, cuando uno pregunta por qué pasa esto, el Espíritu Santo, por favor, ustedes no malentiendan la voz del Espíritu Santo. No es que algo se escuche en sus oídos, sino que el Espíritu Santo hace que uno hable como si estuviera orando. Por ejemplo, el Comité de Arte ha llevado a cabo el evento del 43º aniversario. Supongamos que ha venido una situación así. Padre, yo al ensayar tuve incomodidad con una integrante que llegaba tarde. Tuve ese corazón que señala a la otra persona. Al tener este corazón no tengo gozo aún después de haber hecho esta presentación. Es la voz del Espíritu Santo que le está dando ese entendimiento. Yo predico con la palabra mediante la inspiración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les da entendimiento con lo más adecuado y así llegan a orar también en su oración. Entonces, si ya tienen entendimiento hoy, mañana también debe seguir orando para que eso se grabe más profundamente. Así como se planta el arroz, se debe hacerlo de manera profunda, se siembra en lo profundo de su corazón y así poder darse cuenta, ya cuando ensaye voy a servir más a otros, voy a hacer más diligentemente, así se sembrará. Y al orar continuamente, por ejemplo, esa arrogancia de uno sacar el pecho y enseñar a los demás también se corregirá. Para ello, uno debe orar también aferrándose a ese entendimiento y gracia que ha recibido.
Por ejemplo, supongamos que usted descubrió en su corazón un sentimiento de incomodidad, se dio cuenta de que es una mala emoción y un corazón pequeño, y descubrió que usted también tiene ese tipo de corazón. Eso es haber recibido gracia y entendimiento. No obstante, si se detiene ahí, termina siendo solo gracia. El entendimiento es solo el comienzo. Una vez que ha recibido la gracia, debe orar e indagar su corazón comparando la palabra que escuchó con su propia condición. Es decir, debe aplicar la palabra en su vida. Si solamente dice, sí, la pastora es buena predicando, eso será solo un elogio para mí. Sino, yo debo vivir conforme a esa palabra. Supongamos que se ha determinado así. Entonces, no deben terminar allí. Deben tomar esa palabra como un manual y así aplicarla en su vida. El ir buscando aspectos diferentes a la palabra de Dios, eso es indagar, y debe orar en específico en la oración. Cuando cada día oren, es decir, debe hacer una petición diaria de oración y examinarse a sí mismo. Estamos compartiendo sobre las 10 plagas en el culto de la mañana. Y habrá cosas por las que he tenido entendimiento. Por ejemplo, cuando llevamos la vida de fe en esta iglesia, si antes pensaban que esto es muy difícil, no es que Dios nos haga sufrir con esos mensajes, quiere que seamos bendecidos. Yo tuve incomodidad. Por ejemplo, cuando también se enseña sobre la dureza del corazón de Faraón. Las 10 plagas sobre Egipto fueron para liberar al pueblo de Israel, pero también era para que Faraón, qué bueno sería si Faraón hubiese salido con un corazón bueno, pero con el transcurso del tiempo fue acumulando más maldad. Aunque no terminamos en la introducción, dándoles la introducción, pueden chequear si no han tenido esa dureza del corazón. Por ejemplo, ese corazón que justifica. No han tenido un corazón endurecido así. El orar aferrándose a esa palabra es el método para grabarla en su corazón. A medida que ora, examinando no solo su vida diaria, sino también su carácter, su forma de vida e incluso su proceso de crecimiento, sus padres y hermanos a la luz de la palabra descubrirán muchas cosas. Usted se daba cuenta de que pedía favores a otros según su propia conveniencia. Supongamos este ejemplo. Y si no se los concedían, se sentía incómodo y pensaba que el otro era malo. Tenía incomodidad en su corazón. Y las personas, si no tuvieran esta verdadera palabra, simplemente diría, pero ¿por qué esta persona no me escucha? No me hace caso, y así tendrá incomodidad y no logrará darse cuenta de su error. Pero los que han recibido y escuchado esta palabra de verdad, los que han recibido gracia, dicen, yo tengo la culpa. Es un error considerar con incomodidad a la otra persona. Y por ejemplo, si se ha dado cuenta a través de la prédica que se queja muy a menudo. Yo pensé que me había incomodado porque la otra persona no concedía. Por ejemplo, aunque la otra persona falle, uno no debe sentirse incómodo, pero en este caso la persona no le ha hecho algo malo, sino que solo porque no le concedió el favor que le pidió, tuvo incomodidad. Es un corazón malo. Y al orar llegó a darse cuenta de ello. Por ejemplo, antes solo miraba al otro y culpaba al otro, pero ahora mirar a sí mismo se llega a descubrir cosas que hay en su corazón. Y eso es
el trabajo, el proceso para uno grabar la gracia continuamente en su corazón de manera más profunda. Cuando uno ora y llega a indagar en su corazón, llega a darse cuenta. Si tengo esta incomodidad, esa es maldad. Yo también tengo un aspecto así. Por ejemplo, si solamente termina con pensar así, no será de gracia para uno. Pero al aferrarse a esa palabra, si uno indaga en qué situaciones, con qué personas tiene irritación o incomodidad, al orar aferrándose a la palabra, el Espíritu Santo le dará entendimiento. Yo tuve incomodidad porque la otra persona no hizo como yo le pedí, porque no me hizo el favor. Y al arrepentirse, ahora tiene ese corazón que se siente mal con la persona y se esfuerza por desechar esa maldad. Sin tener este proceso, solo por haber escuchado mucho la palabra y conocer mucho la palabra, no es que pueda desechar esa maldad de su corazón. Deben escuchar una y otra vez la palabra, aplicarla en su vida y hallar cuál es la maldad de su corazón. Y al indagar y orar para teniendo en cuenta esa maldad continuamente, aborrecer esa maldad, llega a tener esa vergüenza. Pero no es que no tenga o confianza o seguridad, porque al orar llegará a estar pleno y lleno del Espíritu Santo. Y así se transformará en ese fervor que quiere desechar la maldad, y al acumularse así el esfuerzo continuo, podrá desecharla de su corazón. Depende de ustedes si solo termina en gracia o realmente llega a ser de bendición, transformación y vida para uno. Les daré otro ejemplo. Supongamos que usted ora e indaga, exhibiéndose a la luz de la palabra sobre el resentimiento y se da cuenta del resentimiento. Si después de haber servido con devoción nadie lo reconoce o elogia, se siente resentido y desanimado. Por eso su servicio no es constante y a mitad de camino cambia. Antes pensaba que se había esforzado y que dejó de hacerlo porque no encajaba bien con otros, pero al orar aferrándose a la palabra, examinarse a sí mismo, se dio cuenta de que se sentía resentido cuando no recibía elogios ni reconocimiento, y que por eso cambiaba en el medio. Por ejemplo, pensaba que era la culpa de la otra persona, pero termina siendo la culpa de uno, o era la culpa de uno. Pero solo porque la otra persona haga algo malo, uno no debe inquietarse, así como dice la palabra. Si uno critica la maldad de otros, eso es pecar por la maldad de la otra persona. Pero las personas de la verdad no cometen ese pecado de murmurar criticando el pecado o la maldad de la otra persona. Y cuando uno indaga sobre ello y ora con profundidad, también es diferente. No hay necesidad de decir por la maldad de esa persona también he cometido una maldad o pecado. No, solamente dirá, Padre, yo también tengo un corazón que murmura. No dirá, es que perdóname, Padre, porque he hecho mal, porque había prueba de la iglesia y yo estaba sufriendo. Eso también es toda una justificación, es autojustificarse. Solo porque las circunstancias se vuelvan difíciles, su fervor o oración se enfriarían. Eso no es una fe completa. Si uno se arrepiente así, no tendrá frutos. En vez de decir, murmuré por la falla de la otra persona, sino
Padre, yo realmente soy una persona que murmura, perdóname por favor. Y al orar con el Espíritu Santo, en ese instante su corazón se da cuenta que tenía esos celos y envidias de la otra persona. Por ejemplo, cuando la otra persona hacía bien algo, tenía celos y envidia. Por ejemplo, se sentía herido por la persona y por eso estaba murmurando de esa persona. Supongamos que usted ama a alguien y si compartiría sobre la falla de esa persona a otros, por ejemplo, si fuera su familia no lo haría. Por ejemplo, al tener celos o envidia o al tener ese resentimiento o mal sentimiento porque esa persona lo ha regañado alguna vez, o con ese corazón que compara con la otra persona, con ese deseo de querer también ser elogiado. Porque cada persona tiene una intención, por ejemplo, un corazón diferente por el que murmura. Y el Espíritu Santo le da entendimiento exacto de por qué. Aún en una misma murmuración, cada quien puede tener un corazón diferente. Y por ejemplo, Dios Padre permite tener entendimiento y es el Espíritu Santo quien lo hace esto. Entonces, si alguien estuviera a su lado y le dijera, esto es celos o envidia, ¿cómo alguien podría estar a su lado para decirle todo el tiempo eso? Tenemos mucha maldad, por ejemplo, en nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo cuando le da entendimiento, esta murmuración, salen los celos y envidia, la arrogancia de corazón de querer jactarse. Y así percibe la maldad cada vez más grande. Y al tener ese corazón ferviente por desechar esa maldad, entonces, si ora de todo corazón, ¿cómo podría no desechar esa maldad de su corazón? Debe tener este fervor. Y este fervor se da cuando uno se aferra a la gracia que ha recibido y ora. Y el Espíritu Santo le dará esa inspiración y así será grabada en su corazón. Al ustedes descubrir y entender, darse cuenta de su maldad, espero que puedan chequear cuánto fervor, cuánto anhelo y cuánto han orado con respecto a ello. Deben ustedes ir tomando estos métodos. Pero al orar, aferrándose a la palabra y examinarse a sí mismo, puede darse cuenta de que se sentía. Al aferrarse a la palabra y aplicarla a sí mismo, indagar y orar, puede obtener un entendimiento más profundo y la gracia se profundiza. En ese proceso la verdad se graba profundamente en las tablas del corazón. Entonces comienza a aborrecer el mal y anhela desecharlo rápidamente. Así, si no olvida la gracia y el entendimiento recibidos y ora de corazón e indaga mediante la gracia del Espíritu Santo, esto se siembra en lo profundo de su corazón junto con la inspiración y percepción. Lo que se siembra de esta manera no se olvida fácilmente. En la Biblia aparece una persona bienaventurada que no olvidó la palabra de gracia y bendición, sino que la grabó en su corazón profundo. Es la Virgen María. Los pastores que vinieron a adorar al niño Jesús relataron las profecías que los ángeles habían anunciado sobre él. En ese momento quienes escuchaban simplemente se maravillaron, mas Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Fue porque era una mujer así que pudo ser escogida. Nosotros también deseamos sembrar en nuestro corazón la palabra escuchada y la gracia y entendimiento recibidos. Por eso nos esforzamos por no dormir durante el servicio, orar sin cesar, leer la Biblia y memorizar la palabra. Sin embargo, algunos hermanos dicen que no se les graba bien en la mente o en el corazón. ¿Cuál será el problema? ¿Será por mala memoria? Tal como les he dicho en la introducción, les compartiré mis métodos para poder grabarla en su corazón. El problema es que nuestros pensamientos y corazón están llenos de cosas innecesarias. En una sola palabra, distracciones. Vemos que en un mismo lugar, escuchando lo mismo, hay personas que recuerdan bien, otras que añaden su propio pensamiento o quitan cosas.
y otras que no recuerdan nada en lo absoluto. ¿Se escucharon con anhelo sin dormitar? ¿Se escucharon con anhelo y sin dormitar? ¿Por qué habrá esta diferencia? Aunque pueda haber diferencias también en la capacidad de escuchar y recordar, en la mayoría de los casos es porque su mente y corazón ya están llenos de otras cosas. Permítanme usar una analogía. Supongamos que está arreglando el closet. Ha lavado camisas, corbatas, calcetines, pantalones y faldas. Los ha lavado, planchado y doblado. Ahora solo falta guardarlos en el armario. Si su armario está normalmente ordenado, simplemente lo abre y coloca las camisas en su lugar, los calcetines en el suyo y las prendas de arriba en sus ganchos. No obstante, el problema es que si el armario está desordenado y sucio, aunque la ropa esté limpia y planchada, estará mezclada con la ropa usada, calcetines, ropa interior y camisetas, y no sabrá dónde ponerla. Si la guarda de cualquier manera, se volverá a arrugar y luego será difícil de encontrar. Si estuviera bien arreglado el closet, si ha traído de la lavandería, aquí va los pantalones, aquí va las camisas, y ya uno guardará en su lugar, no será difícil. Solo las tendrá que poner en el closet. Yo siempre intento preparar estas analogías para que ustedes puedan entender. Entonces, cuando ustedes escuchan con concentración, todo eso debe encajar. Esto era la maldad, esto es bondad, oraré por esto, la oración de Daniel. Pero cuando no se da ese proceso es porque su corazón está muy lleno de las cosas del mundo. A pesar de que les comparto la palabra de manera estructurada, la palabra no llega a su lugar y así no logra resumir o arreglar bien el contenido del mensaje. Es igual con su mente y corazón. Si normalmente están llenos de cosas del mundo, sea difícil concentrarse y adorar en espíritu y en verdad el domingo. Si está concentrado por las cosas del mundo, las tendencias, las cosas ricas de este mundo, si está lleno de interés por las cosas del mundo, ¿qué pasa en el culto? Llega a dormilar o llega a estar pensando en otra cosa. Lógicamente no podrá recibir la gracia. A pesar de que la prédica se trata de gracia y vida, no logra recibir gracia. Y el Padre dirá que no ha guardado el día del Señor. Es un gran problema. Las cosas carnales que había visto y oído hasta ahora surgirán como distracciones y le impedirán recibir gracia. Afortunadamente, aunque haya recibido gracia durante el sermón, no hay espacio en sus pensamientos y corazón para guardarla. Hermanos, tal como les he dicho hace poco, al escucharla debe ser arreglada, es decir, debe ser encajada en su lugar. Por ejemplo, es que yo debo vivir en el mundo. Sí, lleven su vida como estudiante, estudiando y trabajando también. No quiero decir que no lo hagan. Deben hacerlo bien, pero hay muchas cosas innecesarias que uno hace. Por ejemplo, con el celular, ¿ustedes qué tanto ven? A veces los hermanos varones se concentran mucho en la política de este mundo y llega a ser de daño para su vida. Los jóvenes, ¿qué es lo que ven con su celular? Y lo que han visto llega a llenarse en su corazón, y es por eso que aún recibiendo la gracia a través del mensaje no queda guardado en su corazón. Y además, como no vuelve a pensar en esa gracia, cuando va al mundo desaparece fácilmente. Tiene muy buena memoria, con tan solo escuchar una vez pueden recordarla completamente. Por ejemplo, las peticiones de oración de este año, ¿recuerdan la primera petición?
La segunda petición. Yo ciertamente recibí gracia en ese momento y oro, pero si no se acuerda de esos mensajes es un problema. Si se ha aferrado a esa palabra y ha recordado la palabra al momento de orar, estará guardada en su corazón, y si no, la gracia que ha recibido el domingo desaparecerá. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aunque haya recibido la gracia, por ejemplo, la deja pasar de un oído al otro, no servirá de nada. Por ello, si realmente anhela el Espíritu, anhela la Nueva Jerusalén y desea crecer en la fe, debe vaciar de sus pensamientos y corazón las cosas del mundo y la falsedad. Además, en su vida diaria debe tener cuidado con lo que introduce a través de la vista, el oído, los sentimientos, y discernir si es verdad o falsedad. Lo que ve y oye se almacena en su corazón y mente y surge como distracciones cuando escucha la palabra o cuando ora, sin dejar espacio para la verdad. Por tanto, no debe seguir llenándose de las cosas carnales. Ahora, si ya ha grabado en su corazón la gracia y el entendimiento mediante la oración y la indagación, para cultivarlos como vida, en tercer lugar, debe guardarlos y practicarlos, es decir, poner en práctica. Al practicarla, la gracia y el entendimiento se convierten en vida y se afianzan como su corazón profundo. Por ejemplo, la gracia que ha recibido está en su cabeza y debe bajarla a su corazón. Debe bajarse a su corazón. Hablamos de corazón profundo, ¿verdad? Para que la palabra llegue a ser su corazón profundo, para que sea completamente suya, debe haber esas acciones repetitivas. Hace un rato expliqué cómo al darse cuenta de la maldad llamada incomodidad podemos grabarla profundamente en el corazón. Sí, tengo incomodidad en mi corazón, yo sé. Supongamos que ya ha grabado en su corazón. Si nos detenemos solo con haberla grabado en el corazón, ese entendimiento será como una espina clavada en el cuerpo. Cuán doloroso sería si tuviéramos una espina clavada en la punta del dedo. Del mismo modo, al descubrir su maldad a través de la palabra, sabe que debe desecharla. Pero como no se esfuerza por hacerlo, se siente más bien angustiado y agobiado. Sin embargo, si se esfuerza por desecharla, no solo con oración, sino también con hechos, ciertamente lo logrará. Por ejemplo, una persona que buscaba su propio beneficio, ahora debe corregirse con palabras y acciones, dejando de exigir su propio provecho a los demás. Supongamos que tiene el hábito de pedir el favor a otros. Eso finalmente es también buscar su propio beneficio, ¿no es así? Eso es buscar su propio beneficio. Claro, cuando se debe pedir favores sí o sí, hay que hacerlo de manera respetuosa. Si uno trata de hacerlo uno mismo, también será una consideración. Si la vieja costumbre resurge, debe corregirse en el momento diciendo, no, yo mismo lo haré. Y por el contrario, debe buscar oportunidades para sacrificarse y servir en beneficio de los demás mientras ora para que no haya en su corazón el deseo de ser elogiado. Si actúa de manera concreta así, se aferra a la palabra y ora sin cesar, no hay nada que no pueda cambiar. Por ejemplo, usted escuchó y vio el poder de Dios en el retiro de verano Manmin. Fue feliz y recibió gracia al escuchar los testimonios de muchos. Entonces ahora no debe quedarse solo en la gracia, debe continuar hacia un crecimiento en la fe. ¿Qué debe hacer? Si surge una dificultad o se encuentra con una prueba inesperada, mientras que antes se quejaba y suspiraba, ahora que ha visto, experimentado y grabado ese asombroso poder estable en su corazón, algo debe cambiar. En medio de la dificultad debe recordar el poder de Dios. Si ha recibido la gracia, debe orar. Padre, en el retiro de verano he visto tu gran poder. Haz que estas obras sean mi fe. Ayúdame a acordarme de ellas en mi dificultad y así aferrarme a ti. Y así se acordará en la dificultad. Si indaga de esa manera con fe, pensará: el Dios que hizo estas cosas imposibles es mi Padre, así que este problema que enfrento no es nada si Él me ayuda.
llegará a alcanzar esta respuesta. Cuando cambie la preocupación y ansiedad por pensamientos de fe y busca y se arrepiente de las áreas de su vida en las que no ha habido, según la palabra, por las que no logró ser protegido, la emoción del retiro de verano se manifiesta también en su vida. Es entonces cuando su fe crece y la gracia se convierte en vida. Termina el mensaje. Amados hermanos, el Salmo 126:5 registra: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El agricultor que siembra en primavera y cuida diligentemente en sus campos a través del sol abrasador, la sequía y las inundaciones y los tifones, cosecha con cantos de alegría en el tiempo de la siega. Sus lágrimas y su esfuerzo por transformarse también cosecharán ciertamente el fruto de la santidad y la vida eterna. Y esta es una gloria que no se puede comparar con ninguna riqueza, honor, poder o felicidad de este mundo. Y nuestro buen Padre Dios ha esperado con amor y paciencia durante 6,000 años de cultivo humano para obtener hijos verdaderos. Nosotros debemos ser el fruto de esa gracia. Oro en el nombre del Señor para que de ahora en adelante no dejen escapar la gracia recibida, sino que la graben en su corazón y la practiquen diligentemente para dar vida y fruto abundante. Oremos meditando en la palabra. Buen Padre Dios, hoy hemos compartido cómo debemos hacer para que la gracia que hemos recibido se convierta en vida y gracia en nuestras vidas. He explicado cómo debemos hacerlo y también cómo guardar nuestro corazón, cómo desechar las cosas innecesarias del mundo de nuestro corazón. Padre, te pido que nuestros hermanos puedan lograr esto. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.